qué es lo que necesitamos tener en claro nosotros para elegirlo. No es solo porque lo hagamos de una manera tonta, ¿no? Sino realmente porque está esto. Y la patología más común para utilizar este tipo de productos es la osteoartritis, la enfermedad más difundida. Cuando uno pasa ya los 40 años, ya empiezan a haber algunos signos de osteoartrosis en algunos, si es atleta todavía quizás más, porque está, digamos, si no tiene un cuidado, esto puede avanzar rápidamente. Por eso ahora los atletas, en realidad, antes de tener lesiones, se aplican esto, aún siendo joven, porque evitan las lesiones en el futuro. Así que miren el campo que tienen cuando reciban a personas jóvenes con esto. Además, sabemos que en realidad para la artrosis, que es una enfermedad multifuncional, porque en realidad no hay una sola causa para esto, y se citan desde lo metabólico, hay fenotipos, ustedes lo saben, distintos fenotipos de acuerdo a esto. Es una enfermedad muy compleja que no hay un solo medicamento para tratar, y esto hay que aprenderlo, y la efectividad terapéutica depende de nuestro arte. Uno enfoca al paciente, ve lo que tiene, y realmente así es como va a tener éxito en este aspecto. Bueno, todo esto lo conocen, de dónde viene el líquido sinovial, las estructuras de la articulación, pero lo que nos queda acá importante es que el ácido hialurónico es el principal componente del líquido sinovial. Y el líquido existe, la naturaleza es sabia. Hay dos superficies que tienen fricción y necesita un líquido, no agua, necesita un líquido tipo gelatinoso o algo que haga resbalar y que evite el desgaste. Entonces, cuando uno es joven, ese líquido está perfecto, es un gel fantástico. Pero a medida que vamos teniendo edad, se va haciendo más líquido, y entonces ahí ya la edad hace como una prevención el utilizarlo. Y por eso, en realidad, si uno se pone a pensar que esta patología, la más común es la rodilla, yo creo que ustedes son muchos los que utilizan tratamiento en rodilla, pero también la cadera, después las manos, se utilizan en otros lados, como hombro también. Y el resultado es bastante interesante como para tenerlo en cuenta como tratamiento. ¿Qué pasa con este líquido sinovial? Tiene propiedades, no es una cosa inexistente ahí para nada. Tiene una propiedad que es lo viscoelástico, que es lo que permite cambiar su posición según las fuerzas tractores. Entonces, si uno está en un momento tranquilo, como bueno, lo que es el estrés mecánico, cuando uno está sentado, es bajo. Entonces, en realidad, va a depender mucho de viscosidad y en el movimiento la elasticidad. Eso va a hacer que permita no dañar el cartílago. Entonces, ¿qué significa viscosidad? Que va a estar tranquilo el ácido hialurónico, va a quedar como en capas, y con eso solo hace falta. No es necesario tanto problema en esta posición. Pero aquí requiere con el movimiento que se entrelacen y que forme como un verdadero colchón, con esa velocidad y lo demás, sin perder en alguna medida la capacidad que tiene. Entonces, lo que tiene que hacer es absorber el shock del golpe. Si uno está corriendo, es muy distinto a estar sentado o caminar tranquilamente. Esa capacidad la tiene el ácido hialurónico. Y esto viene, además, no solo por algo local, sino el estrés celular que padece el condrocito, que es la célula principal en el cartílago. Entonces tenemos esta parte mecánica que vamos a ver, tenemos la parte celular que es muy importante tener. Entonces, el condrocito es el que tiene que estar activo para reparar la lesión. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si falla a este nivel, se desbalanza la homeostasis a ese nivel y nos trae un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque empiezan a haber enzimas degradativas, citoquinas proinflamatorias y un estrés oxidativo que es bastante importante, y esto es muy bueno para recordar por qué vamos a usarlo combinado con el sorbitol. Ahí está lo innovativo. Y cuando se produce este gran problema final, la inflamación de la membrana sinovial y la fragmentación de ese líquido que empieza a tener como grumo, no es la capacidad habitual, genera un círculo vicioso y sigue cada vez lesionándose más. Entonces hay que tenerlo en cuenta. A nivel mecanístico, por supuesto, la que sostiene esto, como si fueran paramecánicas, es la fibra de colágeno. Esa fibra de colágeno, por donde están también luego los condrocitos, forman como cúpulas en una iglesia, digamos así, y ahí está la célula. Si esto falla, a ese nivel empieza a hiperhidratarse el cartílago y se expande la matriz
del cartílago, y eso es peligrosísimo, porque si digamos el cartílago, como una patita de pollo, ¿no? El cartílago, si eso se pone como si fuera un gel, no tiene la misma capacidad. Y es lo que ocurre cuando hay trastornos mecánicos. Entonces se debilita el cartílago, no puede absorber, ahí en la parte final, no sé qué pasa con esto, pero ahí, la absorción del shock, y entonces, ustedes son artroscopistas seguramente, empiezan las lesiones a nivel superficial del cartílago, se van haciendo cada vez más profundas, y el problema, cuando llega al hueso, hay un gran inconveniente, que es el contacto con la sangre. El contacto con la sangre significa que está el calcio. Entonces, el calcio entra en la lesión y ahí no podemos hacer nada, porque entonces el cartílago pierde esa posibilidad y aparecen todas las cosas duras, digamos, que genera el calcio. Eso ya le limita, digamos, la capacidad que tiene el cartílago para esto. Entonces, un punto importante es esta concentración del ácido hialurónico, que hay que mantenerlo. Por eso ahora yo les digo, en Argentina todos los atletas, aún teniendo 20 años, cuando son muy, digamos, intensas su actividad, además se lo hacen, porque tratan una vez por año, una vez cada 6 meses de protección, ellos tienen una posibilidad de estar mucho mejor. Y bueno, hablábamos de las propiedades reológicas, una era la viscosidad, y en realidad la resistencia al flujo lo que genera eso, y es muy importante. Entonces, describe esa resistencia interna al flujo, que es una medida de esa fricción que se produce a nivel articular. La elasticidad, lo habíamos dicho, es la capacidad de formarse, pero volver a la situación inicial. Es como si uno tomara un chicle, vuelve a la posición inicial. Eso el cartílago lo tiene gracias a todo esto. Cuando empieza a fallar, estamos viejitos, tenemos otra patología, como diabetes, trastornos musculares, qué sé yo, tiroides, algo que complica y que son factores de riesgo en esta enfermedad. Y lo que nos interesa es que conserve la viscoelasticidad. No es solo una la que nos interesa. Adelante. Disculpe, un minutito. No hay problema. Van a comer menos. Lo que nos interesa no es que sean separadas. Nos interesa que esto sea viscoelástico. ¿Por qué? Porque si yo el ejercicio que estoy haciendo lo puedo hacer en alto, pero es más viscoso. Entonces, esa capacidad no tiene el organismo. Nuestra naturaleza es genial, hace las cosas bien. Si las hacemos mal, las hacemos nosotros. Bueno, por supuesto que hay factores de riesgo generales que pueden afectar a la articulación. Acá hablamos de la edad, de lo genético, del sexo. La mujer está un poco más afectada por la artrosis que el hombre. La densidad ósea, la nutrición, el grupo étnico. Hay ciertas, digamos, diferencias en ese aspecto. Pero hay factores locales que son los que afectan específicamente la articulación, y acá, por ejemplo, se puede ver en alguien que puede estar utilizando en alguna actividad alguna articulación en particular. Un tenista que utiliza siempre la derecha va a tener seguramente afectada esta y no la otra. O, no sé, o el hombre que trabaja en la calle que está con él rompiendo el cemento o lo que fuere, va a tener los hombros seguramente porque es un factor agregado. Entonces, lo que sí hay que considerar es que la obesidad hay que tratar de que el paciente baje de peso, evitarle los traumas, hacer una buena actividad física, y si hay algo congénito o uno averigua en la familia, hay que tenerlo en consideración también. Pero algo que se produce es esto. Cuando uno empieza con todo esto, son muchos de los factores que actúan en la artrosis. O sea, si yo tengo que tratar esta enfermedad, tengo que entrar por estos lados. Es imposible que en este momento le pongamos 40 targets terapéuticos. Esto puede ser, por ejemplo, si hay una injuria, va a entrar mucho con interleuquina 1 que daña. O si, por ejemplo, tiene peso o factores metabólicos, vamos a entrar porque genera a nivel de la macrofagia un aumento en la sinovitis que se produce en la articulación. Hablar de artrosis, por eso hubo una pelea entre los franceses y los ingleses. Los franceses hablaban de trastorno degenerativo solo y los ingleses le llamaban osteoartritis, porque ellos consideraban que realmente hay inflamación, y la ganaron, porque en realidad es una inflamación de bajo grado, pero hay inflamación. Para que exista esto hay que considerar siempre que hay una degradación que es de bajo grado, y los macrófagos son los responsables esenciales a ese nivel.
Esto, por supuesto, que tiene que ver también con las redes inmunes, ¿no? Hay gente que tolera mejor ciertos, digamos, ejercicios, se lo tiene mejor, pero la red inmune con los toll receptors, ¿se acuerdan? Todas estas, yo no me voy a poner a correr en esto, pero todo eso funciona muy bien. Todo esto lleva a la alteración del cartílago, de la homeostasis, y el controcito, que tiene una programación habitual para responder, se reprograma de acuerdo a las condiciones, pero no tiene la respuesta si no consigue el material para reprogramarse. Si yo tengo un líquido sinovial que está debilitado y demás, no puedo responder a que, aunque el controcito haga su esfuerzo, si no está con la concentración exacta, no lo voy a poder responder. Por eso es tan importante poner este elemento en juego. Entonces, todos conocen la pirámide hasta llegar a la cirugía, pero tenemos la información, la educación, la kinesiología, todo lo que ustedes quieran. Tenemos todo, acá en todas las etapas se puede hacer. Esto es una artrosis leve y hay mucha población que lo tiene. Los hombres en general somos un desastre para el médico. Las mujeres van más seguido y son más previsoras, ¿no? En ese aspecto. Pero el hombre tiene que estar muy mal. Ir al médico somos miedosos para eso. Nos peleamos, nos golpeamos, y si le vamos para el médico a hacernos una inyección, somos tontos completamente. Pero es así la vida, ¿qué vamos a hacer? Entonces, después aparece una etapa en donde uno, aún no con instancias quirúrgicas, utiliza antiinflamatorios, utiliza muchas de las medidas preventivas como el colágeno, la beacerreína, un montón de productos que pueden ayudar en este aspecto hasta llegar a la cirugía. Y fíjense cómo va aumentando en una estadística que tenemos desde 2002, que había reemplazos de rodilla, 2 millones, se duplicó, primero porque la población aumenta y por otro lado porque, digamos, no hubo en ese momento tanto tratamiento a este nivel. La gente como que no creía o algo por el estilo, hubo muchos problemas. Pero ahora saben claramente y esto está cambiando de una manera fundamental. Entonces, ¿cómo la podemos manejar? Esta es una forma, yo me diría, no tiene un producto que sea nefasto, es algo que estamos reponiendo normalmente, y este producto, además de tener el ácido hialurónico, tiene una molécula que lo protege y hace que tenga una residencia mucho más prolongada en la articulación. Entonces, el Creedence, que tiene el producto, es mucho más lento y lleva a que esto sea muy bueno. Y si lo comparamos, porque ustedes seguro que hacen esto también, el PRP lo están haciendo seguramente muchos de ustedes. Uno utilizaba el corticoide que tenía antes, y en realidad para la inflamación de los demás el corticoide es efectivo, pero tenemos todos los efectos nefastos que hace el corticoide, incluso lo calpente. Yo puedo colocar una o no, a lo mejor no daña tanto, pero si lo repito, empieza a haber trastornos, el cartílago responde a una señalización que evita la programación, porque no hay elemento más represor genético que el corticoide. Ustedes hacen un trasplante y con qué lo protegen, con una dosis tremenda de corticoide, porque hacen que no haya respuesta inmune, se dan cuenta, además de utilizar otra cosa. Entonces, el corticoide puede ser útil, incluso si ustedes tienen que tratar una articulación con una artritis o algo por el estilo, y no cede a un antiinflamatorio o algo, uno le puede aplicar un corticoide previo, extraer el líquido antes de aplicar un ácido hialurónico. De esa manera la respuesta es mejor. Pero eso tiene que ser exactamente cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, la viscosuplementación no nos quedamos solamente en eso. Se utiliza también porque tiene una tremenda función a nivel de reducir el dolor y la mejora de la función articular. Es así que ahora se emplean, por ejemplo, Turquía, un país que uno no se lo imagina, implementó darle a la gente mayor gesto para hacer la kinesiología y le hacen el ácido hialurónico y la respuesta han descubierto que realmente es muchísimo mejor. Después tiene un efecto duradero, no sabemos hasta cuándo, que eso depende de lo que cada persona, digamos, responda, de la manera que responde cada persona, pero sí sabemos que tiene una buena tolerabilidad. Es un producto noble, digamos, que lo tenemos en el organismo, no es nada raro, y el sorbitol es un polialcohol que no genera absolutamente nada, a diferencia del manitol, que sí puede tener algún problema importante. El PRP, hay muchas cosas, el plasma rico en plaquetas, se usa, no digo que sea malo, pero todavía no hay una
literatura bien específica, y de hecho Estados Unidos no lo pone todavía como algo seguro, y Europa lo está tratando, que siempre son un poco más dadivosos para decir un concepto, y se sabe que anda bien. Pero ahora lo que se sabe claro es que en realidad la combinación del PRP con el ácido hialurónico han descubierto que es mucho mejor. Entonces uno puede aplicar esto y lo deja con ácido hialurónico, así como cuando uno hace la artroscopía, uno le coloca el ácido hialurónico y la respuesta a la artroscopía es muchísimo mejor. Y ahora nos preguntamos, está bien, hablamos de ácido hialurónico, ¿el sorbitol? ¿Por qué lo tengo que poner sorbitol? Porque antes yo vengo utilizando esto para que se den cuenta desde el año 79, ¿tiene cuántos años? Cuando solo existía esto y el derivado se extraía de la cresta de pollo, porque ahí estaba el gel específico. Ahora toda esa tecnología que podía traer alguna reacción alérgica, eso se evitó porque ahora se hace por vía fermentación, se utiliza un bacilo, el X, que lo produce y se purifica y no tenemos efectos alérgicos en absoluto. Entonces, lo importante es que el sorbitol preserva el ácido hialurónico, lo estabiliza durante su aplicación en la articulación. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber por qué. Es muy importante y tiene capacidad de reducir la concentración de los radicales libres, mantiene la integridad del ácido hialurónico y mantiene, por lo tanto, la homeostasis y permite una mejor movilización articular, almacenamos así. Y tiene la capacidad de reducir la inflamación, así que tiene dos funciones. Entonces, ¿cuál es el que actúa? ¿Es el ácido hialurónico? No, el ácido hialurónico tiene la otra función importante. Acá hablamos de preservamiento, reducción de inflamación. El ácido hialurónico lo que hace es a nivel tisular, ya que el complemento es extraordinario porque el ácido hialurónico estimula la célula y esto le evita la inflamación y preserva para que mantenga esa función. Como ven, es una muy buena combinación. Cuando uno lo ve, la acción sinérgica lo ve muy claramente comparándolo con otros productos y el agua, la ven acá, Sinolis se mantiene en un nivel de aceptación increíble, buenísimo. Entonces, la historia de esto, como yo les decía, empieza hace muchísimos años, hablando de primera generación. Uno de los nombres más conocidos era Lialgan, o sea, prácticamente no se usa solamente en algunas funciones oculares o a nivel de piel también, pero yo no lo utilizaría si no es con la tecnología actual, porque usar con cresta de pollo realmente puede producir un problema bastante serio. Pues después están los crosslink de alto peso molecular, tienen de mayor volumen y esto es lo bueno. Comparándolo, porque en un momento se dijo que el alto peso molecular era los mejores y los demás, y que tenía que ser ese sí o sí. Sin embargo, el Sinolis lo que hace es unir el antioxidante en una fracción en donde la concentración es lo que le hace la capacidad que tiene para tener esa efectividad como si fuera los productos. Así que ustedes tienen uno que podría ser lineal de esta manera y el crosslink es esto. No es lo mismo un almohadón de este tipo que un almohadón suelto así. Pero también, cuando uno lo tiene así, tiene graves problemas, porque la viscoelasticidad no es tan fácil. Cuando está en forma lineal, tiene la capacidad de hacerse como ovillo o tiene la capacidad para mantenerse como si fuera un flujo de aquí. Así que eso es muy importante. Entonces, clásicamente lo usamos en artrosis. Habrá otras enfermedades, incluso en la artritis donde usted quiere usarla, donde hay un daño del cartílago, pero la enfermedad por excelencia es esta. Y se usa cuando la osteoartritis sintomática, yo le digo porque la obra social uno lo puede avisarle a un amigo, mira, te conviene hacerlo, pero la obra social a veces no acepta si uno lo pone en Argentina. No sé, acá es diferente porque cada uno lo puede comprar, pero en Argentina todo lo cubre el Estado. Así que incluso las obras sociales. Las obras sociales pagan el 40% y el Estado le cubre todo lo demás. Así que la gente no va a pagar. Entonces, pero hay que demostrar que sea sintomática, que ha fallado el tratamiento medicamentoso habitual, como antiinflamatorios o de MOAT, que se llaman, o que tiene intolerancia al tratamiento medicamentoso y que no haya inflamación aguda, o sea, que no tenga mucho líquido. Por eso en ese caso uno puede implementar una inyección de corticoides,
ver la evolución que tiene, si está bien, extrayendo el líquido, si no se perdió, uno le aplica esto y la función es fantástica. Entonces, el por qué todos buscamos aliviar el dolor, todo demás, el objetivo es, para la empresa esta, es algo innovador, algo que haga lo que estamos hablando ahora, que tenga la capacidad multifuncional, digamos, ¿no? Que va a hacer todo en una sola molécula y algo que no haga mal en absoluto. Entonces, eso lo ha logrado. Y entonces, esta combinación, porque esta es única, con una dosis alta al sorbitol, que siempre recuerden para que sea algo sencillo para ustedes, serían los miligramos al doble que lo que le corresponde al ácido hialurónico. Si uno tiene que emplear en cadera, va a utilizar el de 80 miligramos y 160 de sorbitol. Rodilla puede tener eso mismo según, digamos, el tamaño de la persona, porque hay gente digamos que es grande y puede utilizarse eso, si no está la de 40, que tiene buena respuesta, con 80 de sorbitol. El objetivo principal es mejorar las propiedades biológicas, porque no le aplica exógenamente esto, y en realidad es como si hubiera fabricado en plena juventud su ácido hialurónico y la articulación se mantiene perfecta. Entonces, las propiedades las conocen, son viscoelásticas, metabólicas también, porque actúan en todo lo que es el metabolismo del condrocito, es un amortiguador de los golpes, excelente, y mejora todas las propiedades biológicas de la articulación. Entonces, esto ya lo habíamos hablado, así que continuamos con la otra, y esta es la estructura. Fíjense que el ácido hialurónico está formado por el ácido hialurónico, la N-acetilglucosamina, mientras que el sorbitol es un polialcohol, como le dije, que no tiene ninguna repercusión. De hecho, en el organismo está y no hay ningún tipo de repercusión. Las partes anatómicas no vamos a quedar porque la que muy bien, yo lo pongo porque si hay muchos clínicos o demás, pero en realidad la articulación ahora no se considera solo cartílago, es un órgano. Entonces necesitamos que el músculo, el tendón, los ligamentos, todo esté bien. Cuando uno trata, tiene que tratarla en un conjunto. Así que cuando ustedes están pensando en un paciente, esto es un punto importante, pero no lo podemos dejar sin buena kinesiología, sin darle algún tipo de medicación con colágeno, la gaserrina o algo, porque el complemento de todo esto es bastante bueno y para hacer algo. Entonces, es multimodal la terapia. Y todo lo que estuvimos hablando está acá, y ustedes lo van a emplear según el paciente y la patología que tiene el paciente. En un diabético es esencial tratar la diabetes, que ese paciente mantenga una diabetes controlada. Si no está controlada, no solo esto vamos a la parte, digamos, neurológica, y el músculo no va a responder de esta manera. También hay que controlar la vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D actúa en la capacidad que tiene el músculo de mantenerse en su estado. Así que en realidad no es vitamina D, ya se sabe que es una hormona, pero quedó la palabra vitamina D, pero en realidad es una hormona que actúa en muchísimos niveles. Así que tengan el concepto ese también, que es muy importante. Esta es la estructura de cartílago, lo que yo hablaba, el colágeno y lo demás, ven las células y el ácido hialurónico, y cuando empieza a fallar todo eso se viene como un edificio que se viene abajo. Entonces, si uno lo mantiene bien, eso se repone de una manera extraordinaria. La composición ya hablamos, la viscosidad es como la... Entonces, esto es muy importante. Cuando uno realmente ve la eficacia de todo esto, se da cuenta que cuando uno repone, acá están los corticoides, los de bajo peso molecular, otras terapias y el placebo arriba, fíjense en que cuando uno trata con ácido hialurónico, la respuesta realmente es mucho mejor que con todo lo demás. Bueno, ¿y de qué manera lo hace? Dijimos claramente, porque saca el dolor local, la persona se mueve mejor, le repone las condiciones biológicas, y eso es la tríada fundamental. Una persona que no le duele puede hacer el ejercicio bien, camina, hay que decirle que no haga locura, porque yo tengo un atleta, el atleta se lo puede poner, pero lo está previendo. Pero si una persona tiene una lesión, no puedo decirle, hay gente que yo le llamo locos así, porque cuando son fanáticos por un deporte de algo, igual lo hacen, y yo digo, bueno, no son Highlanders, ¿no?, que viven toda la vida. A pesar de que ahora parece que la inmortalidad no es tan difícil para nosotros.
Bueno, el dolor es lo más importante, tanto a nivel de rodilla como en cadera, es manejado muy bien. Y los estudios, que después en la literatura lo tienen ahí, no me voy a quedar en esto, porque si no tardamos 3 horas hablando de todo esto, realmente todos los estudios fueron muy significativos en calmar el dolor en rodilla y en cadera. Y la importancia está que hablábamos que al tener este sorbitol y mantenerlo como en una cápsula, digamos, al ácido hialurónico, protegiéndolo, él es muy prolongado, cosa que no lo tienen los otros ácidos hialurónicos. Pero por lo menos los estudios los han seguido a 6 meses y se dan cuenta que realmente hasta ese tiempo la actividad del ácido hialurónico es fantástica. Igual yo he tenido casos mucho mayores y esto se prolonga un poco más. ¿Sí? Pero depende de la persona. No es lo mismo la respuesta que va a tener alguien que pesa 120 kilos, alguien que tiene un peso normal. Esto es muy variable, así que depende de esos aspectos. La movilidad y después siempre fue significativo y cuando uno utiliza los índices, por ejemplo, de WOMAC, se da cuenta que realmente el producto tiene la musculatura. El problema es que cuando uno lo valora con los animales, la respuesta es fantástica. Pero yo con un animal le puedo hacer biopsia, pero en un hombre no se puede hacer eso. Entonces, es muy difícil probarlo, porque yo no puedo poner a una persona, exponerlo. Una biopsia previa, una biopsia por el estudio, lo demás, y uno tiene que utilizar estos elementos como más externos para ver la evolución que tiene. Efectos adversos. A mí me gusta siempre ponerlo para cualquier producto. Acá prácticamente no lo hay, esa es la verdad. Casi siempre cuando uno tiene un estudio de cualquier lugar, además de efectos musculoesqueléticos y del tejido conectivo, no se explica muy bien. Pero en general, lo que puede provocar es en el sitio de la reacción y en realidad hasta la falla del médico del producto. A veces no se pone en el lugar correcto, cae fuera de la articulación y el resultado no es el mismo. Hay que tener mucho cuidado y aprender esa técnica. No es tan difícil. En rodilla hay por lo menos 3 o 4 accesos. Se considera que la suprapatelar ahí es una de las mejores, pero en realidad con la técnica que ustedes se sienten más seguros. Se habla a veces de que tener un control, digamos, a través de lo que es el ultrasonido, pero rodilla realmente no lo necesita. Ahora cadera sí, hay que estar muy, yo lo aplico casi sin ultrasonido, no estoy tan canchero como decimos en Buenos Aires, que en realidad no lo necesito porque tengo los deditos más, yo sé dónde está y va, y eso les va a pasar a ustedes. Entonces, si en las dos presentaciones, como le dije, la de 40-80 y la de 80-160 lo duplican y el package lleva esto, lo tienen en esto, ya le digo que el de 80 sí es para cadera. Rodilla, podemos utilizar eso, podemos utilizar aquel de acuerdo al paciente. Contraindicaciones, bueno, esto ya lo dije porque es la única positivo ahí que no tiene nada que ver. Hay un trabajito que lo hice yo, para que quiera leer un poco más, que le interese un poco. Yo soy inmunólogo también. Entonces, hice un trabajo sobre lo que es el estrés oxidativo. Eso se lo pueden pedir, seguramente a Ticel, desde Suiza, puede enviar ese trabajo que yo hice, que es muy interesante, me parece, porque habla de todos estos aspectos de la vía de señalización, que yo voy a tratar ahora más o menos hacérselo rápidamente, porque no quiero cansarlo y además deben tener hambre. Bueno, eso lo sabemos que nosotros cada vez vivimos más, por suerte, cada vez se acercan más a los 100 años y hablan del pronóstico ya en el 2030 que el hombre puede llegar a 150 y 200 años, porque lo que se está investigando en Silicon Valley ya es retrasar totalmente esto y hay un proyecto de inmortalidad. Se cree incluso que el hombre puede llegar a ser inmortal. Hay que creerlo, esto sí, es así, pueden leerlo. Entren a Silicon Valley y se van a dar cuenta de esto que les digo. Por ahora es como si estamos viendo una película de Tom Cruise, Misión Imposible, algo así, qué sé yo. Pero muchas veces se dijo esto, ¿no? Desde el viaje al centro de la Tierra hacia Cuadra hasta cualquier vez se están apareciendo. Entonces, lo importante es que tenemos que recordar que falla de la articulación, no solo de cartílago. Así que ustedes valoren todo en su totalidad la articulación y piensen en los endotipos. Si es condrogénico, si es ligamento-génico, si es a nivel de sinovial, del hueso o de la centesis,
Esto es lo que tiene que estar valorando. Tiene que quedarle en claro a usted cuál es la patología que está jugando en esa articulación cuando tratan a un osteópata. Si lo ven bien esto, el resultado va a ser fantástico, seguro. Entonces, lo que se habla a nivel de Cheo y de la Unión Europea, que lo toma de una manera más natural que los americanos, que son estrictos, y no están en la estadística. Los europeos son mucho de la terapia biológica, consideran otro tipo. Ellos vieron que todo lo que cae acá es apropiado para todas las artrosis. Hacer ejercicio en el piso, manejar el peso, lo acuático, no hay nada mejor que estar en el agua porque no es un esfuerzo de pedido, el agua es un colchón que le sirve muy bien, y la educación, y después fíjense que si vemos rodilla, toda esta parte, digamos, de aquel lado, corresponde a lo que uno haría tratamiento de rodilla. Donde no se saca, fíjense, la inyección de corticosteroides, en algún momento se puede hacer. Está contraindicada, hacer una no hay mucho problema. Llegado el caso, llega una articulación inflamada. Y después se sigue con las inyecciones de ácido hialurónico. Cuando es multiarticular es un problema, porque ya hay una que es genética, ustedes conocen muy bien, en mano, que lo tienen la madre, la abuela, la tía, todos, y están esos nudillos y lo demás, eso se lo vieron. Requiere toda una serie de cosas diferentes, que no es el momento de decirlo, incluso hasta la duloxetina, que actúa a nivel, digamos, de lo que podría ser la depresión del paciente, y parece que el cerebro manda. Al cerebro hay que compensarlo. Si uno se levanta todos los días y dice, estoy feliz, voy con el grupo de amplios, me voy a encontrar con mis amigos, o bueno, te hace bien, el cerebro sabe que hace bien, o divertirse, salir a teatro, disfrutar una vacación, eso ayuda a estar bien. Y es cierto, es así. Entonces, recuerden que si uno tiene que decir algo de esto, es que la terapia es más directa. Yo voy al nudo de la cuestión, voy a aplicar en la articulación, en el lugar donde está produciendo el hecho, así que ese sería uno de los. Y recuerden que no somos el ácido hialurónico, sino que va a haber un montón de. Bueno, hay un montón de terapias, lo dijimos, está el PRP, las células madres, un montón, pero sí se sabe que cualquiera de esas terapias van acompañadas y el mejor resultado cuando uno aplica el ácido hialurónico, incluso con la troponina. Entonces, si uno tiene que pensar en la terapia intraarticular con ácido hialurónico, saben que estas dosis, digamos, están inhibiendo a un elemento que es esencial, que es la interleuquina 1. El artritis reumatoidea sabemos el TNF, sabemos todo, pero la artrosis, la que conduce realmente esto, es la interleuquina 1, que es la primera interleuquina que se segrega ante una inflamación, y esto es tremendo, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, por decir así, que es muy nefasta para el cartílago y lo quema, por decir así, y le trae trastornos severos y produce cambios en los pathways de la traducción de señales. Entonces la respuesta que va a tener el cartílago no va a ser la misma por eso. Y ya la respuesta terrible. Pero esta combinación hace que esto que está producido por el estrés oxidativo sea modificado y tiene una capacidad de evitar lo que hace la interleuquina 1, que es caer sobre el cartílago, hace que haya un breakdown y entonces se liberan todos los elementos como la betanoproteinasa 13, el óxido nítrico, la sulfadenina, además de la expresión inducible del óxido nítrico. Y ni que hablar de las estromicinas, que son terribles cuando se agarran porque hacen un desastre con el cartílago. Entonces, de todas maneras, cuando uno hace esto, que es una terapia nada agresiva, está evitando toda esta cosa, que es muy bueno. Hay que hacerlo a tiempo. No es lo mismo que yo lo haga en una artrosis de grado 1, 2 o 3 a una 4. No significa que no sirva. Todas las etapas se pueden usar, pero yo no puedo esperar en una artrosis terminal que se cubre, o bueno, ninguna, no se cura de artrosis terminal, pero sí se mantiene prolongadamente el efecto. Es como la artritis reumatoidea, uno le da la medicación biológica ahora y en realidad es como si estuvieran curadas, pero en realidad
lo que hacemos es remisión, pero no podemos hablar todavía de cura. Eso es un peligro. Yo escucho a veces por la radio, por televisión, que algún médico de estos que quiere conseguir adeptos en sus pacientes dice que cura todo. Eso ya por empezar no lo escucho, ¿no? No puede decir una palabra de eso. Entonces recuerden eso, que es muy importante. Entonces todo este oxidativo que comienza desde el cigarrillo hasta cualquier cosa externa involucra la mitocondria, que es la que va a estar involucrada en ese estrés oxidativo. Esto a través de la sanguinoxidasa genera la sentencia reactiva de oxígeno y eso es lo que daña al tejido. Entonces, lo que es la balanza entre el oxidativo y el oxidativo cambia y eso produce una alteración clara del cartílago. Estos efectos se le atribuyen, como yo le dije, lo antioxidante y el inflamatorio y anticatabólico a la combinación. Pero los primeros son referidos justamente al ácido hialurónico, al sorbitol, y el otro al ácido hialurónico. Nosotros vamos a pasar. Esto es lo mismo que vengo a explicarles ahora. Y si esto les quiere mencionar, porque las propiedades biológicas del ácido hialurónico se dan por el receptor CD44. El cluster definition, que es el CD, muestra que ese es el que está involucrado en iniciar todo lo que es la degradación del cartílago, pero también la parte de dolor, porque es el que señaliza para el lado del sistema nervioso. Entonces, es muy dependiente de esto, y esta combinación produce el dolor claramente hasta los 6 meses y actúa con esa interacción del CD44 para dolor. Acá ven los efectos, como son diferentes en los trials, si uno lo compara con corticoides o no. Se da cuenta que el corticoide a lo mejor inmediato es un efecto fantástico, pero el corticoide empieza a decaer y es cuando empieza a crecer la actividad del ácido hialurónico. Ya, si lo comparamos, en el momento el corticoide es rapidísimo, de un día para otro tiene calmado el dolor y la demás. Esto va de una manera progresiva, sin efectos adversos, y lo lleva por lo menos en los estudios hasta 6 meses, pero se ven más. Porque yo he tenido pacientes que incluso hace poco les decía recibir gente de Canadá viene a Argentina a hacer. ¿Por qué? Porque en Canadá es muy caro el médico, muy cara la medicación, muy cara la clínica, entonces vienen a Argentina, toman vacaciones, nos usan a nosotros, que somos más baratos, que aplicamos muy bien las cosas, se van, tanto como para la odontología también. Entonces vienen y yo sé la respuesta que tienen. Una paciente llegó hace poco, 10 años que le había aplicado esto, y la paciente, después de que, primero en Canadá no le aplican esto porque hay que gastar dinero. Entonces le hacen corticoides. Y la paciente, yo le había aplicado muy bien, le digo, una vez puede ser, no puede estar aplicando corticoides constantemente porque no es bueno. Lo mismo ocurre, ¿ven? Los efectos se mantienen en casi todos los trabajos hasta 6 meses. Ese fue el último que se presentó, no en este oral, sino en el anterior. Entonces realmente el francés Cortier muestra claramente el efecto que tiene comparándolo con el Ilan, que es teóricamente el de alto peso molecular y no tuvo ninguna infracapacidad con respecto al otro, siendo el otro tan extremadamente complicado y no teniendo las propiedades que da. Acá lo ven, este fue el póster también presentado de ellos, los criterios que se utilizan con todo esto, tomando en cuenta el dolor, la movilidad, las capacidades con goma, que están acá en las estadísticas, y realmente fue efectivo, ninguno de los dos tuvo ninguna diferencia. Se parecieron muchísimo en la respuesta. Todo fue controlado con el Body Mass Index, o sea, se comparaban, si uno pesa 120, se lo compara con uno de 120. No voy a comparar a una persona que tiene 60 kilos con uno de 120. La respuesta no es la misma. Entonces, se ha hecho muy bien el paralelismo para sacar conclusiones a la larga. Entonces, la respuesta fue muy buena y esto realmente le dio el gran impulso a esta medicación porque comprobó bien lo que pasó. Cuando uno aplica todo lo estadístico, se dieron cuenta que realmente la respuesta es excepcional con un producto bastante noble que no tiene un gran problema para aplicarse. Es lo que decía hoy.
Todo es convincente con los animales. ¿Pero por qué? Porque yo puedo un ratón sacarle, tomarle biopsia antes, después. Esto no lo podemos hacer con el humano. Por eso, uno puede decir que hay resultados, no porque no tenemos forma de poderlo controlar. Ahora, con resonancia magnética, Pelletier de Canadá está demostrando que realmente, pues ya profundizamos muy bien en ese aspecto, está demostrando realmente que crece el cartílago y todo lo demás. Así que acá nos queda, y entonces ¿qué hacemos? ¿Ácido hialurónico o PRP? Porque esta es la pregunta que nos hacemos. En eficacia clínica, sabemos que esto la tiene, el PRP todavía no está corroborada. Sabemos que es bueno, pero fíjense que si uno lo compara, no tiene superioridad uno con otro, la respuesta es bastante buena los dos. Y el tiempo de duración, el ácido hialurónico es mayor de 6 meses y el PRP hasta 6 meses. La seguridad la conocemos muy bien el ácido hialurónico. No sabemos sobre el PRP porque además recuerden que hay distintas fracciones. Uno no está aplicando la misma calidad de PRP. Muchos lo hacen en su casa sin hablar y pueden ir citoquina, pueden ir leucocitos, todo eso es inflamatorio. No es lo mismo que un plasma rico en plaquetas purificadas. Así que hasta que no se logre unificar esto, no vamos a tener seguridad para hacerlo. Y sabemos que este puede ser condroprotector. Todavía en el humano tenemos esto, lo sabemos en animales, en el humano llegará un momento que tendremos un marcador para saberlo y no fue estudiado para el PRP. Bueno, esto lo sabemos, lo que hablamos antes, que provee todo lo demás, y el gran problema es que a nivel de las especies reactivas de oxígeno, que es una cascada de serialización de elementos, hoy hay 90, el BP47, previene todo eso, el TK4 y previene la producción del óxido nítrico, las prostaglandinas, todo lo demás. Esto está realmente bien probado de que es capaz de hacer. Esto es lo mismo, las metaloproteinasas, lo demás, y lo que es importante, recuerden que vía del receptor CD44 suprime la producción de esas metaloproteinasas. Y eso se conoce ya de hace mucho tiempo. El NF-κB no se escapa, ustedes saben que es como una especie de llave reguladora a nivel de las respuestas celulares y es capaz de actuar sobre esto y frenar. La proteinasa ya se lo dije, y la interleuquina 1 claramente la frena. ¿Por qué? Porque lo pone el cartílago no expuesto al macrófago y el macrófago entonces lo ve como si yo lo disfrazara o lo oculto, pero lo que está ahí el macrófago no responde por eso. Entonces, claramente, probado en los estudios, se ve muy bien, Fioravan que lo ha hecho, el que quiere lo puede leer, es muy bueno, realmente corroboró que el catabolismo provocado por la interleuquina 1 lo frena este producto. Hay muchos más estudios, están en esto demasiado, lo pueden leer, también es capaz de inhibir el TNF-alfa, fíjense a qué punto llega, está probado con los estudios recientes y a través de la molécula ICANN1, que es la que está involucrando todo esto, se ve que tiene capacidad de actuar a ese nivel. La conclusión que ofrece de una manera potente, intraarticular, una buena respuesta y bien tolerado, que ya tenemos algún producto, digamos, como para aplicarlo, provee lubricación y absorción del shock y además previene el sorbitol el daño que está en el cartílago porque es antiinflamatorio y ayuda a proteger también la molécula del ácido hialurónico y el tiempo de residencia al estar esto es mayor en la articulación, por eso no tenemos que estar con los otros productos aplicando mensualmente, sino cada 6 meses que mantenemos bien la actividad de ese tipo. También, como yo les dije, a nivel del control neuromuscular es muy importante y cuando ponen esto, la respuesta es mayor. Esto es el trabajo turco que les decía, el control de la liposuplementación sobre lo neuromuscular es muy importante porque ese mismo CD44 que hablábamos actúa en la vía que estaba en el diapositivo al principio en todos los factores NFG que actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces,
Ahí se ve bien claramente que actúa a nivel de los dos y en la gente mayor también. Es un trabajo surco, tanto en la neonatal como en la alta, y las dos tienen muy buena respuesta. Y fíjense que ellos lo consideran como un arma muy exitosa en el tratamiento, como dice ahí, de rehabilitación. Así que sea cual fuera la edad, sea cual fuera la patología, ellos lo utilizan para rehabilitación. Y cuando uno lee los trabajos de la gente que está involucrada en esto, que es el grupo de Eurodisco y de Lisiar, claramente lo pone. Definitivamente se incluye esta terapia como una opción terapéutica en el manejo de los diabetes. Otro punto importante, fíjese, los metaanálisis y todo esto lo demás, lo demuestran claramente superior al paracetamol y a los antiinflamatorios. Hay muchísimos trabajos, no me voy a quedar acá hablando de tanto tiempo, pero sí, esto sí, porque cuando, digamos, especialmente los americanos, que para los dólares son terribles, si se gasta $1 de más, no lo toleran. Pero han demostrado claramente en el estudio de 300 pacientes que con todo lo demás resulta que es costo efectivo el producto. Se ahorra muchísimo dinero y entonces por eso entra en la terapia. Y otro punto importante es que retrasa el tiempo hasta la ortoplática. O sea, si uno empieza a aplicar esto, no es que va a evitar a lo mejor en algún momento que tenga que hacerse una operación, pero sí, a veces tenemos un paciente de 50 años y el paciente lo quiere para 70 años. Entonces uno empieza a emplear esto y puede prolongarlo. Yo te digo pacientes hasta 10 años sin ningún problema aplicándole y recién a los 60 puede hablar de algo o algo por el estilo. Puede llevarle 10 años más la patología. Pero esto es muy importante para la gente joven. Digamos, al tener una prótesis la cosa cambia. Ya no pueden hacer la misma actividad que hacían antes y también la cirugía no significa que no pase nada. Se puede infectar, puede ocurrir muchas cosas. Entonces, les vuelvo a repetir esto, tengan en consideración esta ruedita, cuando es la rodilla, con comorbilidades y sin comorbilidades, lo mismo pasa acá, para las multifuncionales, tienen todo esto para considerar cuando están tratando de hacer. Es muy importante que lo presente. Bueno, acá quedamos, muchas gracias con el corazón, porque los quiero, así que Venezuela está en el corazón de los argentinos.